Muy buenas a todos, soy Camilo Cairelo, muchas gracias por volver. Hoy les traigo una breve introducción a uno de los temas que más me apasionan dentro de Revit, que es el tema de los parámetros. ¿Sí? Revit tiene cuatro tipos básicos de parámetros: parámetros de proyecto, parámetros de familia, parámetros globales y parámetros compartidos. Vamos a ver cada uno de ellos, cómo funcionan y cuándo conviene utilizar uno u otro. Vamos a empezar por parámetros de proyecto. Los parámetros de proyecto son parámetros que se aplican solamente dentro de mi proyecto y que se van a aplicar a una o más categorías y a todos los elementos que pertenezcan a esa categoría. Por ejemplo, si vengo a las propiedades de la vista, ¿sí? Voy a ver que tengo escala, forma de mostrarse, el nivel de detalle, etcétera. Por acá tengo disciplina, y uno de los parámetros de proyecto más utilizados o que se utilizan con más frecuencia, sobre todo cuando estamos trabajando en la parte de instalaciones, es la subdisciplina. Por ejemplo, si me voy a una disciplina de sanitaria, ¿sí? Voy a tener todos los elementos de sanitaria visibles en esta vista, pero los voy a tener todos mezclados. No voy a tener diferenciado, por ejemplo, una planta de abastecimiento de agua de una planta de desagüe, o una vista de abastecimiento separada de una vista de desagüe. Entonces, lo que se suele hacer es crear una subdisciplina que sea para abastecimiento y una subdisciplina para desagüe. Entonces, ¿cómo funcionan los parámetros de proyecto? Si voy a gestionar, por acá tengo parámetros de proyecto y tengo un parámetro solamente que viene creado por defecto en la plantilla de arquitectura, que es la de ocupante. Lo que voy a hacer es crear un nuevo parámetro, ¿sí? Que acá me permite seleccionar parámetro de proyecto o parámetro compartido. Parámetro compartido los vamos a ver un poco más adelante. Lo voy a dejar como parámetro de proyecto y le voy a poner un nombre que va a ser subdisciplina. Va a ser un parámetro de instancia para la disciplina común. El tipo de parámetro va a ser un tipo de texto y quiero que se agrupe dentro de la pestaña de gráficos, dentro del grupo gráficos. Entonces quedaría en este sector. Busco la opción de gráficos y, súper importante, seleccionar a qué categoría quiero que se le aplique este parámetro, que en este caso en concreto es a las vistas. Le doy OK. OK. Y ahora acá tengo subdisciplina. Entonces acá le puedo decir, esto es de abastecimiento. ¿Sí? Si duplico esta vista, esta puede ser nivel 1 desagüe. Y en las propiedades, esta va a ser desagüe. Esa es una opción para crear parámetros de proyecto. Entonces tengo abastecimiento y nivel 1 de desagüe. Otra opción puede ser crear un parámetro de proyecto que se aplique a los muros. Voy a devolver esto a arquitectura. ¿Sí? Por ejemplo, quiero tener un parámetro que sea de, no sé, acá tengo fire rating, por lo tanto, hay un parámetro que es interesante, ¿sí? Que tiene que ver con la función, que puede ser un tildable, ¿sí? Un tildable por instancia, por ejemplar, de si este muro es interior o exterior. Entonces, lo que voy a hacer es crear un parámetro de proyecto, crear uno nuevo, por instancia, que sea es exterior. Va a ser un tipo de parámetro y es no, es un tildable, y quiero que se agrupe dentro de datos de identidad. Y esto se lo voy a aplicar
a los muros, pero también a los suelos y a los roof floors. Le doy OK. Entonces, a los muros ahora tengo acá un tildable de si este muro es exterior o no. Entonces no necesito crear un tipo nuevo de muro para definir si este muro es interior o exterior. Lo mismo para los suelos. Si creo un suelo, le doy OK. Este suelo tiene la opción de definir si es un suelo interior o un suelo exterior. ¿Cuál es la característica de los parámetros de proyecto? Se pueden aplicar a varias categorías a la vez y, muy importante, son planillables. O sea que si yo creo una planilla de cantidades de muros, por acá tengo el parámetro de es exterior. ¿Sí? Tengo uno que es exterior y uno que no es exterior. Pasamos al siguiente. Parámetros de familia. Los parámetros de familia son los más usuales para utilizar. Son los que se aplican en las familias. Sí, acá tengo una familia de modelo genérico. ¿Sí? Es un generic model. Y tiene algunos planos de referencia con dimensiones y restricciones. Los parámetros de familia me permiten crear una asociación entre algunos parámetros o algunos aspectos de una familia que puedan ser modificables desde mi proyecto. Entonces, por ejemplo, quiero que esta dimensión sea modificable desde mi proyecto. Entonces lo que hago es crear un parámetro de familia para esta dimensión. Para eso selecciono la dimensión, vengo a donde dice etiqueta o label y creo un parámetro nuevo. Parámetro de familia, acá le pongo el nombre que puede ser ancho, por tipo o por instancia. Y lo mismo donde lo quiero agrupar. Lo voy a dejar en dimensiones. OK. Hago lo mismo para este. Esto es largo. También por instancia. Le doy OK. Y podría hacer lo mismo también para la altura. Si ya tengo algún parámetro de familia creado en esta familia, puedo seleccionarlo y asignarle el mismo parámetro. Si despliego este desplegable, puedo elegir que utilice el mismo parámetro de ancho o el mismo parámetro de largo. ¿Sí? En este caso lo voy a dejar así. Cuando lo cargo en mi proyecto, lo voy a colocar por acá. Y ahora cuando lo selecciono, en las propiedades, tengo las opciones para modificar el ancho y el largo de este elemento. 1.5 y se modifica esa dimensión. Si el parámetro es de instancia, además, puedo modificarlo de forma manual o de forma directa con estos manejadores. ¿Cuál es el gran problema de los parámetros de familia? No son planillables. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a estos parámetros. Ancho, le voy a poner cc-ancho. Así los puedo diferenciar bien. Y el de largo, pongo cc-largo. Cargar en proyectos, sobreescribir. Y esto que es un modelo genérico, puedo venir a vista, planilla de cantidades, busco modelo genérico. Y acá no tengo las opciones para agregar esos parámetros de largo y de ancho. Este es un problema, porque no puedo registrar en una planilla de cantidades esas dimensiones.
Para eso vamos a utilizar otro tipo de parámetros que son los parámetros compartidos. Pero por ahora nos vamos a concentrar en el tercer tipo de parámetro, que son los parámetros globales. Los parámetros globales lo que me permiten es asignarle un parámetro a cualquier objeto de mi proyecto. A cualquier objeto. Voy a colocar, por ejemplo, una puerta por acá. ¿Sí? Tengo objetos de categoría ventana y objetos de categoría puerta. ¿Cómo funcionan los parámetros globales? Es sumamente sencillo. Lo que puedo hacer es, si se fijan en las propiedades, tanto de instancia como propiedades de tipo, algunos de los argumentos tienen un botoncito gris al final. Esto me permite asignar un parámetro. Y en el caso de los elementos que están en mi proyecto, lo que hago es asociar un parámetro global. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que todas mis ventanas, vamos a modificar el seal height, vamos a ponerle 1.5 y a este quiero que tenga 0.2. Quiero que todas mis ventanas en el proyecto tengan la misma altura de antepecho. Entonces lo que puedo hacer es asociarle a esta altura un parámetro global. ¿Sí? Le creo un parámetro nuevo que va a ser altura de antepecho, que se agrupe dentro de dimensiones. Esto en realidad no tiene mucho sentido si voy a tener pocos parámetros globales, pero lo puedo dejar ahí, le doy OK y OK. Entonces a partir de ahora este valor está asociado al parámetro altura de antepecho. Puedo hacer lo mismo con las demás. Fíjense que cuando seleccione este parámetro, automáticamente el valor va a cambiar. ¿Sí? Ahora es 1.5. Este lo mismo, altura de antepecho. Y a este lo mismo, altura de antepecho. Entonces acá me aseguro que todas mis ventanas están a la misma altura. ¿Cómo hago para modificar esa altura? Vengo a gestionar y por acá tengo parámetros globales. Acá voy a tener un listado de todos los parámetros globales que tengo en mi proyecto y el valor. Si quiero modificar la altura de todas las ventanas, simplemente vengo acá y cambio este valor. 0.35 y listo. Otra opción puede ser si quiero que todas mis ventanas tengan el mismo tipo de vidrio. Por ejemplo, vengo a editar tipo y tengo por acá Glass Panel Material, material Glass. Le puedo asociar un parámetro global que puede ser vidrio. Hago lo mismo para las otras. Este, vidrio. Este lo mismo. Y este lo mismo. Puedo asociarlo también a la puerta, si quisiera. En el panel le puedo poner también el mismo material. ¿Por qué no? Entonces, en el momento en que estoy definiendo los materiales, puedo venir a parámetros globales y en vidrio asignarle otro material. Este, por ejemplo. Entonces todos mis objetos que tengan ese parámetro global asociado a algún material van a tener ese material. Elegir otro que sea un poco más visible, por ejemplo ladrillo. Entonces, por ejemplo, si tengo en cada ventana tengo una reja y todavía no está definido el material de esa reja, el color, la pintura, lo que sea, le puedo asociar un parámetro global y
después me olvido de asignarle a cada reja, a cada elemento un material y que siempre acordarme de cambiarlo en todos cada vez que el cliente decide cambiar el material de la reja. Le asocio un parámetro global a cada una de las rejas y me olvido de cambiar uno por uno, cambio solamente una vez y listo. Por último tenemos los parámetros compartidos. Los parámetros compartidos no pertenecen ni a la familia ni al proyecto. Se comparten entre las dos instancias, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Voy a volver a este modelo que tenía. Voy a eliminar estas dos. No, de hecho, las distancias no las voy a eliminar, sino que lo que voy a eliminar son estos parámetros. Esto se elimina, sí. Y este se elimina también. Ahí está. Y lo que quiero es crear un parámetro que pueda ser planillable de estas dos dimensiones. ¿Sí? Para eso me va a servir los parámetros compartidos. Los parámetros compartidos además tienen una interfaz un poco distinta a Revit. De hecho, el parámetro compartido es un archivo de texto que tiene más o menos este formato. ¿Sí? Va a tener un grupo, va a tener un tipo de información, ¿sí? Que es esto, puede ser texto, área, un sí y no, etcétera. Y va a tener una categoría. ¿Ah? Entonces, crear esto a mano no es tan simple, sobre todo por el GID, que es el número de identificación del parámetro. Esto se asocia automáticamente por Revit cuando creo el archivo de parámetro compartido. Crearlo a mano es imposible, ¿sí? Tengo que crearlo a través de Revit. Y para eso lo que voy a hacer es, voy a venir a gestionar y por acá tengo parámetros compartidos. ¿Sí? Revit trae ya un archivo de parámetros compartidos dentro de Revit que trae alguna información que en realidad no es muy utilizada. Lo que normalmente se hace es crear un archivo nuevo. ¿Sí? Entonces vamos por orden. Primero que nada voy a crear el archivo de parámetros compartidos. ¿Sí? Fíjense que es un archivo de .txt. ¿Sí? Lo voy a crear, por ejemplo, en el escritorio. Y se va a llamar archivos comp. Luego de crear el archivo de parámetros compartidos, acá me va a aparecer un listado de todos los grupos, ¿sí? Que serían estos que aparecen acá. Si no tengo ninguno, no me va a aparecer ninguno. Como este archivo lo acabo de crear, no voy a tener ningún archivo, no voy a tener ningún grupo de parámetros. Lo que voy a hacer es crear un grupo nuevo que se va a llamar dimensiones. Entonces ahora tengo el grupo dimensiones y voy a crear el primer parámetro, que puede ser largo. Le doy OK, voy a crear otro más que va a ser ancho. Estos dos parámetros son los que voy a utilizar después en la familia. Cuando le doy OK, automáticamente se crea el archivo de texto en el documento, en la ubicación que yo le hubiese indicado. En este caso es el escritorio. Y esta es la interfaz que tiene, o el formato que tiene. ¿Sí? Voy a tener un grupo solamente, que es dimensiones, y acá los dos parámetros que pertenecen a la categoría de longitud y que se llaman de esta manera. Tienen este número de identificación, pertenecen al grupo número 1, etc. ¿Cómo funciona esto ahora? Voy a mi familia y cuando creo el parámetro,
para esta dimensión, en lugar de dejar el tildable en parámetro de familia, voy a parámetro compartido. Voy a seleccionar y acá selecciono cuál es el parámetro que quiero. En este caso va a ser ancho, le doy OK, de instancia y que se agrupe dentro de dimensiones. Para este hago lo mismo, parámetro compartido, largo, OK y OK. Cuando lo cargo en el proyecto, sobreescribir, no quiero guardar, ya tengo mi objeto con sus parámetros. Visualmente va a ser exactamente igual, lo dejé por tipo, vamos a cambiarlo. Este va a ser de instancia, OK, cargar en proyecto, sobreescribir. Visualmente el parámetro va a ser idéntico, ¿sí? No va a decir que es un parámetro compartido, a Revit eso le importa de forma interna, ¿sí? No le interesa a la hora de visualizar el elemento, pero la diferencia es que cuando cree una planilla de cantidades de modelo genérico, acá voy a tener mis dos parámetros que por ser parámetros compartidos sí son planillables, a diferencia de los parámetros de las familias. ¿Qué es todo esto? No sabría decir. Cerrar y volver a abrir. Es algo dentro de la ventana. Bien, fantástico. Tengo mi familia con sus parámetros compartidos. En definitiva, los parámetros dentro de Revit me van a servir siempre y absolutamente siempre para proveer a los objetos y a mi modelo de información que a la hora de trabajar en BIM es, si no la más importante, es de los aspectos más importantes de la metodología, ¿sí? ¿Por qué no sería la más importante? Porque podría llegar a ser más importante el aspecto de trabajar en colaboración. Yo, por lo menos personalmente, considero que el trabajo en colaboración y la información que tenga el modelo son los dos aspectos más importantes del trabajo bajo la metodología BIM. ¿Cuál es más importante que cuál? Eso no lo tengo muy definido, pero están ahí, muy cerca uno del otro. Espero que esto les sirva, que les haya gustado y no se olviden de suscribirse y denle a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Nos vemos en la próxima, que pasen bien y cuídense.